Bueno, a continuación veremos el uso de sockets en C Sharp. Bueno, prácticamente los sockets se utilizan para enviar y recibir información a un tipo cliente-servidor. Bueno, lo primero que necesitamos hacer es agregar los using, el system.net y el using system.net.sockets. Bueno, una vez hecho esto, ya podemos trabajar con sockets. Ahora llamaremos a la clase socket y crearemos un socket y lo inicializamos. Bueno, los sockets reciben tres parámetros. El uno es el address family, en este caso utilizaremos internetware. Después el socket type, utilizaremos el string para el flujo de información, y el protocolo type, utilizaremos el TCP. Bueno, una vez hecho esto, creamos otro socket y bueno, ahora necesitamos crear un IP endpoint y lo inicializamos. Bueno, el IP endpoint recibe dos parámetros, una es una dirección IP y otro es un puerto. Así que llamaremos a la clase IP address y el método parse. El método parse lo que hace es convertir una cadena de texto a una IP válida. Necesitamos colocar la IP del servidor. En este caso estoy trabajando en una máquina local, así que colocaré el localhost, que es el 127.0.0.1, y tenemos que crear un puerto. Bueno, puede ser cualquiera siempre y cuando no esté ocupado por la computadora, así que bueno, ustedes pueden investigar un poco sobre los puertos, o ya lo explicaré en otro video. Bueno, en este caso elegí uno al azar, el 6400. Una vez hecho esto, necesitamos al socket listen que creamos. Llamaremos al método bin. Lo que hace este método, recibe un parámetro que es un IP endpoint, y le pasaremos por parámetro el IP endpoint que creamos. Lo que estamos haciendo es que el socket listen lo estamos conectando con la dirección IP que establecimos, en este caso la de localhost, y el puerto por el cual va a escuchar, que en este caso elegí el 6400. Una vez hecho llamamos al método listen. Lo que hace este método, recibe un tipo entero. Lo que hace este método es que si ya existe una conexión y alguien más intenta conectarse, lo que establezcamos aquí es el número máximo de conexiones en espera. Si ya hay 10 conexiones en espera y alguien más se quiere conectar, rechazará esa conexión. Y ahora, bueno, los sockets prácticamente lo que envían son bytes. O sea, no envían ni string ni tipo entero, sino bytes. Igual reciben solo bytes. Así que creamos un arreglo de bytes. Y la cantidad de bytes. Bueno, lo que vamos a almacenar estos bytes va a ser, como su nombre lo indica, la información que vamos a recibir. Después vamos a crear un string, le inicializamos en nada, y un tipo entero, que en este caso yo lo voy a llamar array size. Bueno, ahora explicaré esto. Para empezar a recibir información, vamos a llamar al método receive. Se me olvidaba. Lo que necesitamos es aceptar una conexión del cliente, así que llamaremos al socket conexión, y este va a ser igual
a lo que retorne el método accept del socket listen. O sea, el socket conexión que creamos va a ser igual a lo que regrese el método accept del socket listen. O sea, la conexión del cliente va a retornar la conexión y ahora el socket conexión va a estar listo para trabajar. Ahora llamaremos al método receive, conexión.receive. Lo que hace este método es recibir la información por bytes, claro, como ya expliqué. Recibe 4 parámetros. Uno es en donde se va a almacenar la información. Como la vamos a guardar en la variable recibir info. El segundo parámetro es desde dónde va a empezar a guardar la información. Como es un arreglo de bytes y los arreglos inician desde 0, la vamos a guardar en 0. Va a empezar a guardar desde 0. ¿Y hasta dónde va a guardar? Pues hasta la longitud que tiene la variable recibir info. Y bueno, el último parámetro lo dejamos en 0. Bien. Bien, estamos recibiendo la información, pero le agregué esto, array size igual a conexión.receive. ¿Por qué? Bueno, si nosotros tenemos un arreglo de bytes de 100 y el cliente nos envía 20 bytes, o sea, le sobran 80 bytes, ¿y qué va a pasar? Pues que tal vez se puedan contar como espacios en blanco y nosotros no queremos eso, queremos exactamente la información que nos enviaron sin espacios en blanco de más. Así que lo que hacemos aquí es guardar el número de bytes que nos envió el cliente. Y ahora llamaremos a la clase array.resize, el método resize. Y bueno, este recibe dos parámetros, una referencia hacia el arreglo que queremos redimensionar, que en este caso va a ser recibir info, y la cantidad que la que almacenamos en array size. Una vez hecho esto, nuestro array está redimensionado para que se ajuste exactamente a los bytes que recibimos y no queden espacios en blancos. Bueno, ahora lo que necesitamos es convertir los bytes recibidos en una cadena de caracteres. Para convertirlos utilizaremos el método encoding.default.getString. Bueno, este método recibe por parámetro un byte o un arreglo de bytes. En este caso, como guardamos la información en la variable recibir info, que es un arreglo de bytes, convertiremos ese arreglo de bytes en un tipo string. Una vez hecho esto, haremos un console.writeLine. Bueno, lo que estamos haciendo es aquí imprimir en consola la información que recibió por parte del cliente y ahora utilizaremos un console.readKey para que no se nos cierre el programa. A ver, aquí haremos un console.writeLine. Y bueno, una vez hecho esto, pues prácticamente ya tenemos configurado el servidor para que reciba información. Y vamos a ponerle bueno, sí. Ahora procederemos a programar el cliente para que de igual manera pueda enviar información. Igual agregamos los using
Bueno, aquí solo necesitamos crear un socket y un IP endpoint. Vamos a copiar el que teníamos. Bueno, prácticamente esto quedará, el socket y el IP endpoint quedarán igual, pero cabe recalcar que en la parte del cliente, en la parte de la IP, no va a ser la IP del cliente, sino la IP del servidor al cual se va a conectar. Igual, como estoy en máquina local, da igual si coloco el localhost, pero si quieren colocar la IP, si quieren hacerlo a nivel de internet, tienen que colocar la IP del servidor y el puerto debe ser el mismo por el cual se van a comunicar. Ya. Llamaremos al método connect del socket listen y igual recibe un IP endpoint, en este caso connect. Lo que estamos haciendo es conectando este socket a esta dirección IP por medio de este puerto. Y bueno, con esto ya están comunicados el cliente y el servidor. Ahora le vamos a enviar información hacia el servidor. Para esto llamaremos igual creemos un arreglo de byte. String. Y ahora vamos a leer una línea de la consola y la vamos a almacenar en la variable data. Ahora, como ya dije, los sockets trabajan con bytes y ahora necesitamos convertir esa cadena de caracteres en bytes. Igual utilizamos el método encoding.default.getBytes. Este recibe por parámetros una cadena de caracteres. Bueno, ya convertimos la información que leímos por consola en bytes y ya podemos enviársela. Así que llamaremos al método send. Igual pues solo le enviaremos enviar info. Redkey para que no se nos cierre el programa. Bueno, una vez hecho esto, pues ya prácticamente tenemos listo el cliente. Recapitulando, creamos el socket, el IP endpoint. Después llamamos al método connect hacia donde se va a conectar ese socket. Leímos por consola la información que desea enviar el usuario. La convertimos a bytes ya que los sockets trabajan con bytes. Utilizamos el método send del socket listen para enviar la información y un redkey para que no se cierre el programa. Bien, iniciamos el servidor. Bien, una vez hecho esto, iniciamos el cliente. Como ven, se escribió en consola que ya se aceptó la conexión y ahora necesitamos ingresar la información a enviar. Así que enviaremos un hola mundo. Estoy trabajando con sockets. Presionamos enter. Y bueno, el servidor ya recibió la información en bytes, la transformó en una cadena de
caracteres y la imprimió. Y bueno, prácticamente ese es el uso de sockets para enviar y recibir información.